¿Alguna vez te has sentido lleno de energía después de ver un video motivacional o leer una frase inspiradora, solo para que, unas horas después, esa fuerza desaparezca como si nunca hubiera existido? No estás solo. Vivimos en una era en la que la motivación se vende como si fuera magia instantánea. Un clic, una charla, una frase y ¡pum!, tu vida debería cambiar. Pero la realidad es muy distinta. La motivación por sí sola es como un fósforo encendido en medio de una tormenta. Brilla intensamente por un momento, pero si no sabes cómo protegerlo y alimentarlo, se apaga sin dejar rastro. El problema no es que te falte motivación, el problema es que nos han enseñado a entenderla mal. Creemos que la motivación es la gasolina que necesitamos antes de arrancar, cuando en realidad es el resultado de estar en movimiento. Pensamos que es un recurso inagotable, cuando en verdad es volátil. Y peor aún, confundimos la emoción del inicio con el compromiso que realmente sostiene los grandes cambios. Este libro nace de una verdad incómoda. La mayoría de nosotros comete los mismos errores una y otra vez al intentar motivarse. Y esos errores son los que nos hacen abandonar proyectos, dejar a medias nuestros sueños y vivir con la frustración de sentir que nunca es suficiente. Aquí no encontrarás promesas vacías ni frases para pegar en la pared. Lo que vas a descubrir son los errores más comunes que sabotean tu motivación y, lo más importante, cómo evitarlos. Te llevaré paso a paso por cada uno de ellos, mostrándote no solo qué hacen miles de personas que fracasan, sino también qué hacen diferente quienes logran avanzar, incluso cuando la motivación no está de su lado. Prepárate, no se trata de motivarte, sino de equiparte, porque el éxito real no llega por esperar la chispa, sino por aprender a encender el fuego una y otra vez, incluso en los días en que la leña está mojada. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La trampa de esperar estar motivado. Uno de los errores más frecuentes que comete la mayoría de las personas cuando quiere iniciar un cambio en su vida es esperar a sentirse motivado para actuar. La trampa es sutil pero poderosa. Creemos que primero necesitamos esa chispa interna que nos impulse a movernos, como si la motivación fuera una llave que abre la puerta de la acción. Nos decimos frases como, cuando me sienta listo empiezo, cuando tenga más ganas lo haré, o necesito encontrar la motivación correcta antes de comenzar. El problema es que la mayoría de las veces ese estado emocional nunca llega, o cuando aparece, se va tan rápido que nos deja paralizados en el mismo lugar donde estábamos. Esperar motivación es como esperar buen clima para salir a correr todos los días. Algunos amaneceres serán soleados, pero la mayor parte del tiempo habrá nubes, viento o lluvia, y si tu disciplina depende del cielo, entonces nunca avanzarás con consistencia. La motivación es un estado emocional, y como todas las emociones, es inestable, cambiante y poco confiable. Imagina que solo trabajaras cuando estás de buen humor, que solo estudiaras cuando tu energía esté al máximo, o que solo cuidaras tu salud cuando sientas un entusiasmo desbordante por hacerlo. El resultado sería una vida llena de excusas y vacía de logros. El secreto de quienes alcanzan metas no está en sentir motivación todo el tiempo, sino en comprender que la acción precede a la motivación. Cuando actúas, aunque no tengas ganas, tu cerebro empieza a generar pequeñas recompensas internas. Te sientes productivo, avanzas, ves un pequeño resultado, y eso enciende la motivación que estabas esperando. Es decir, no necesitas motivación para empezar, necesitas empezar para generar motivación. Esa es la diferencia entre los que se quedan atrapados en la trampa y los que avanzan. La trampa de esperar estar motivado nos mantiene en la ilusión de que algún día habrá un momento perfecto para comenzar. Creemos que de repente nos levantaremos con una energía arrolladora y entonces daremos el primer paso. Pero ese momento pocas veces llega y cuando lo hace suele estar acompañado de circunstancias temporales. Escuchaste una charla inspiradora, viste un video que te sacudió, leíste una historia poderosa. Sin embargo, lo mismo que te encendió puede desvanecerse con la primera distracción, el primer obstáculo o el primer día difícil. Por eso, tantas personas sienten un subidón inicial y al poco tiempo vuelven a la inercia. El error no está en buscar motivación, sino en depender de ella como condición para empezar.
Lo que realmente transforma vidas es comprender que la motivación es un recurso inestable y aprender a construir estructuras alrededor de la acción. La disciplina, los hábitos pequeños y la claridad de propósito son mucho más confiables que esperar emociones. Piénsalo, si cada vez que te levantas para trabajar en tu meta tuvieras que negociar contigo mismo, preguntándote si tienes ganas, tu mente siempre encontrará 1000 razones para postergar. El cansancio, el miedo, la incomodidad, las dudas y las distracciones siempre estarán ahí, y si tu acción depende de sentir ganas, estás condenado a la inconstancia. Pero cuando decides actuar incluso en los días en que no quieres hacerlo, empiezas a entrenar tu carácter y a liberar la carga emocional que antes era un obstáculo. No se trata de eliminar la motivación, sino de colocarla en el lugar correcto, como consecuencia, no como condición. Esperar estar motivado antes de empezar es como esperar aprender a nadar antes de entrar al agua. Nunca sucederá. El aprendizaje ocurre dentro del movimiento, en el proceso, en la práctica constante que poco a poco fortalece la confianza. Cada pequeño paso que das, incluso sin entusiasmo, construye un camino sólido que mañana será más fácil recorrer. Y cuando mires atrás y veas cuánto has avanzado, descubrirás que la motivación que tanto buscabas siempre estuvo escondida en tu capacidad de actuar aunque no la sintieras. Ese es el verdadero poder, no esperar a que las ganas lleguen, sino convertirte en el tipo de persona que avanza incluso cuando no las tiene. Esa es la forma en que se rompen excusas, se vencen miedos y se comienza a ganar la batalla que la mayoría pierde sin siquiera luchar. Capítulo 2. Confundir emoción con compromiso. Uno de los errores más peligrosos que cometemos en la búsqueda de motivación es pensar que sentir una emoción intensa equivale a estar comprometidos con un objetivo. Ese error es tan común que muchas personas creen haber cambiado de vida solo porque han experimentado un instante de entusiasmo, como si la fuerza de una emoción fuera suficiente para sostener una decisión a largo plazo. El problema es que la emoción es efímera, aparece y desaparece con la misma rapidez con la que llegó. Puedes sentirte inspirado después de escuchar una conferencia, puedes emocionarte tras leer una historia impactante, o puedes encenderte por dentro después de una conversación con alguien que te inspira. Pero si confundes esa sensación momentánea con un compromiso real, lo más probable es que en cuestión de horas o días vuelvas a la inercia de siempre, cargando con la frustración de sentir que otra vez no funcionó. Y no es que algo esté mal contigo, es que fuiste engañado por la falsa ilusión de que emoción y compromiso son lo mismo. El compromiso es mucho más profundo y exigente que una emoción pasajera. Es una decisión consciente que no depende de cómo te sientas en un momento determinado. La emoción te hace imaginar el resultado, pero el compromiso te obliga a atravesar el proceso. La emoción enciende la chispa, pero el compromiso mantiene el fuego encendido incluso cuando la leña es escasa. Muchas personas dicen, estoy motivado para cambiar, después de una experiencia intensa, pero cuando llega el primer obstáculo, la primera incomodidad o el primer fracaso, esa emoción se deshace y se revela la verdad. No había compromiso, solo un impulso temporal. Confundir emoción con compromiso también nos lleva a sobreestimar nuestra fuerza de voluntad. Nos engañamos diciendo, ahora sí, nunca más vuelvo a fallar, porque en ese momento el sentimiento es tan poderoso que parece indestructible. Pero lo cierto es que el compromiso no se mide en los momentos en que todo fluye, sino en los días en que no tienes ganas, en los días en que no hay resultados visibles, en los días en que la mente inventa excusas y el cuerpo pide descanso. Ahí es donde se pone a prueba la diferencia entre quien solo estaba emocionado y quien realmente estaba comprometido. Otro efecto de este error es que convierte a la gente en buscadora compulsiva de emociones. Saltan de un taller a otro, de un libro a otro, de un mentor a otro, siempre buscando la nueva descarga de adrenalina que les devuelva esa sensación inicial. Y aunque cada estímulo puede ser valioso, ninguno servirá de nada si no se transforma en un compromiso real de acción sostenida. Esto explica por qué tantas personas acumulan conocimientos, experiencias motivacionales y frases poderosas, pero no logran cambios tangibles en su vida. Viven de emociones, pero nunca consolidan compromisos. Y la consecuencia es devastadora, porque empiezan a creer que no son capaces, cuando en realidad lo que ocurre es que nunca aprendieron a sostener la acción más allá del impulso inicial. El compromiso, a diferencia de la emoción, no depende de la intensidad del momento, sino de la claridad del propósito.
Un compromiso auténtico nace cuando entiendes por qué vale la pena continuar incluso cuando no tienes ganas, cuando eliges priorizar lo importante sobre lo cómodo, cuando decides que tu meta no es negociable aunque el camino sea incómodo. El compromiso se demuestra en las pequeñas decisiones repetidas a diario, en los actos que parecen insignificantes pero que, sumados con el tiempo, construyen resultados extraordinarios. Emoción es decir, voy a empezar el lunes. Compromiso es levantarte el lunes aunque no hayas dormido bien. Emoción es hacer ejercicio un día con música alta y entusiasmo. Compromiso es entrenar también en silencio cuando no hay público ni aplausos. Emoción es comprar un libro de desarrollo personal. Compromiso es leerlo, subrayarlo, aplicarlo y seguir avanzando aunque no veas cambios inmediatos. Es importante comprender que la emoción no es mala, de hecho, puede ser un gran detonador inicial. Todos necesitamos esa chispa de vez en cuando. Pero si no la transformamos en compromiso, se convierte en un engaño que nos hace sentir productivos cuando en realidad seguimos en el mismo lugar. Por eso, una de las claves más poderosas para progresar en cualquier área es aprender a diferenciar claramente entre lo que sientes y lo que has decidido. La emoción responde a tu estado de ánimo, el compromiso responde a tu identidad. Cuando dices yo soy una persona comprometida, actúas de acuerdo con esa identidad aunque no tengas la emoción presente. Esa es la base de la disciplina y de cualquier logro a largo plazo. Confundir emoción con compromiso es lo que lleva a tantas personas a abandonar una meta a la mitad. Se ilusionan al inicio, creen que su entusiasmo inicial será suficiente, pero al chocar con la realidad, descubren que no estaban preparados para sostener la incomodidad. Y lo más triste es que después de cada abandono, pierden un poco de confianza en sí mismos, cargan con la sensación de que, otra vez, no tuve suficiente motivación, cuando la verdad es que nunca fue un problema de motivación, sino de compromiso. Cuando entiendas esto, dejarás de culparte por no mantener el mismo entusiasmo del inicio y empezarás a enfocarte en lo que realmente importa, la capacidad de sostener tu decisión más allá de lo que sientas en un momento dado. El éxito, en cualquier ámbito, no es para los que sienten más, sino para los que se comprometen más, los que entienden que no es cuestión de mariposas en el estómago, sino de pasos firmes y constantes, los que dejan de buscar emociones pasajeras y empiezan a construir compromisos sólidos. Y aunque al principio pueda parecer más frío o más duro que dejarse llevar por el entusiasmo, con el tiempo descubrirás que la verdadera satisfacción no está en sentirte emocionado cada día, sino en mirar atrás y comprobar que cumpliste lo que prometiste, que honraste tu palabra y que avanzaste aunque nadie más lo notara. Esa es la diferencia entre una vida llena de intentos inconclusos y una vida marcada por resultados reales. Capítulo 3. El mito del momento perfecto. Uno de los engaños más paralizantes en la vida de cualquier persona que busca superarse es creer en el mito del momento perfecto. Esta idea se disfraza de prudencia, de planificación e incluso de madurez, pero en realidad suele ser una de las formas más elegantes de postergación. Pensamos que llegará un día en que todas las condiciones estarán alineadas, en que tendremos más tiempo, más energía, más recursos, más confianza, más apoyo y menos problemas. Ese es el día en que, según nuestra mente, estaremos listos para empezar. Pero ese día nunca llega. La vida nunca se acomoda por completo. Siempre habrá responsabilidades, imprevistos, miedos y limitaciones. Esperar el momento perfecto es, en el fondo, esperar eternamente. Lo más curioso es que este mito se sostiene en una trampa mental. Nos hace sentir que no estamos renunciando a nuestros sueños, solo los estamos posponiendo para cuando sea el momento adecuado. Pero posponer constantemente es una forma disfrazada de rendirse. Es dejar que la vida pase mientras seguimos escribiendo listas, planeando en cuadernos, soñando despiertos y hablando de lo que algún día haremos. Ese algún día rara vez se convierte en hoy, porque lo único real que tenemos es el presente. La perfección que esperamos nunca llega, porque el presente siempre tiene imperfecciones. El mito del momento perfecto también se alimenta del miedo. Decimos que estamos esperando más preparación, más seguridad, más dinero, más recursos, más experiencia, pero en realidad lo que estamos haciendo es darle tiempo a nuestros temores para que sigan creciendo. Creemos que aplazar nos protege del fracaso, pero en verdad nos está robando la posibilidad de aprender.
La perfección que imaginamos es solo un refugio mental para no exponernos, para no arriesgarnos, para no asumir la incomodidad de empezar en condiciones imperfectas. Sin darnos cuenta, preferimos la fantasía de un futuro ideal a la crudeza de un presente lleno de incertidumbre. Y así vamos dejando que los años pasen sin haber dado el primer paso. Lo paradójico es que nadie que haya logrado algo significativo lo hizo esperando el momento perfecto. Pregunta a cualquier persona exitosa y descubrirás que empezó cuando todavía tenía dudas, cuando no sabía si lo lograría, cuando no tenía todo lo que necesitaba y cuando muchas voces le decían que no era el tiempo. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de obstáculos, sino la decisión de avanzar a pesar de ellos. El momento perfecto no se encuentra, se construye con acción, con decisiones, con errores y aprendizajes. Cada paso que das convierte el presente, con todas sus limitaciones, en el mejor momento para crecer. El mito del momento perfecto también está relacionado con el perfeccionismo. Muchas personas no se atreven a comenzar un proyecto porque piensan que todo debe estar impecable desde el inicio, el plan completo, las herramientas exactas, la preparación absoluta. Pero la perfección es un espejismo que se aleja mientras más lo persigues. Nadie empieza con todo en orden, nadie comienza sabiendo exactamente cómo hacerlo, nadie arranca en condiciones ideales. La mayoría empieza con lo que tiene, improvisando, aprendiendo, ajustando en el camino. Los que esperan la perfección antes de empezar jamás empiezan, y los que empiezan descubren que la perfección se construye paso a paso con la práctica. El tiempo es otro factor clave. Muchas veces decimos, ahora no es buen momento porque tenemos otras prioridades, pero el tiempo nunca se ordenará para que nosotros cumplamos nuestros sueños. Siempre habrá algo que hacer, alguien que nos reclame, una tarea pendiente, una preocupación en la cabeza. Creer que en el futuro tendremos más tiempo libre es un autoengaño. La única manera de crear espacio para lo que importa es decidir hacerlo ahora, aun cuando no parezca el mejor momento. Si no eres capaz de priorizar tus metas en medio del caos de tu vida actual, tampoco lo serás cuando las circunstancias cambien, porque siempre habrá caos en alguna forma. Esperar el momento perfecto es como esperar que el mar se quede en calma para aprender a navegar. La verdad es que la vida no dejará de moverse, no dejará de ponerte a prueba, no dejará de presentarte tormentas. La calma total no existe, y si la esperas nunca aprenderás a remar. Lo que necesitas no es calma, sino la valentía de lanzarte al agua con olas incluidas, confiando en que cada intento te hará más fuerte, más hábil y más resistente. El gran secreto es entender que el mejor momento para empezar siempre es ahora, porque es el único momento que existe. El presente, con todas sus limitaciones, es suficiente. No necesitas la certeza de que todo saldrá bien, solo necesitas la disposición de empezar y la determinación de continuar. El momento perfecto no llega por arte de magia, se forja con la acción imperfecta de hoy. El paso que das hoy, por pequeño que sea, te acercará más a tu meta que todos los planes perfectos que sigues guardando en tu cabeza. Así que deja de esperar la señal mágica, el calendario ideal, la circunstancia impecable. No habrá mejor momento que este. Empieza con miedo, con dudas, con poco dinero, con poco tiempo, con las herramientas que tengas a mano. Empieza torpe, empieza inseguro, empieza sin saber exactamente cómo, pero empieza, porque cuando lo hagas descubrirás que lo que realmente necesitabas no era el momento perfecto, sino el coraje de convertir este momento en el inicio de tu transformación. Capítulo 4. Motivación sin propósito. Uno de los errores más devastadores y al mismo tiempo más invisibles es tratar de sostener la motivación sin un propósito claro. Es como poner gasolina en un coche sin dirección. Puede tener el tanque lleno y el motor encendido, pero no importa cuántos kilómetros recorra si no sabe hacia dónde va. Lo mismo ocurre con la motivación. Puedes llenarte de energía, entusiasmo y ganas de hacer muchas cosas, pero si no tienes una razón profunda que le dé sentido a tu esfuerzo, tarde o temprano terminarás desgastado, perdido o completamente frustrado. El ser humano no puede vivir solo de impulsos momentáneos, necesita un norte que le recuerde por qué vale la pena seguir adelante, incluso en los días en que todo parece cuesta arriba. Muchas personas creen que la motivación es suficiente para mantener la constancia, pero lo que no entienden es que la motivación se agota rápidamente cuando no está conectada a algo más grande que uno mismo.
Es fácil sentirse inspirado para levantarse temprano, ir al gimnasio, ahorrar dinero, estudiar o emprender, pero si no existe un propósito real que sustente esas acciones, esas prácticas se vuelven rutinarias, pesadas y vacías. ¿De qué sirve entrenar si no sabes para qué lo haces? ¿De qué sirve ahorrar si no tienes claro el futuro que deseas construir? ¿De qué sirve trabajar duro si no sabes hacia dónde te lleva ese esfuerzo? La motivación sin propósito es como remar en círculos. Consumes energía, sudas, te cansas, pero nunca llegas a ningún lugar. El propósito funciona como una brújula. No siempre evita las tormentas, pero te recuerda hacia dónde remar cuando estás cansado, cuando dudas o cuando pierdes el rumbo. Las personas que logran resultados extraordinarios no son las que siempre están motivadas, sino las que tienen una claridad brutal acerca de por qué hacen lo que hacen. Ese por qué se convierte en un ancla que los sostiene en medio del caos. Pueden tropezar, pueden caer, pueden desanimarse, pero tarde o temprano se levantan porque saben que su meta tiene un significado más grande que el cansancio o la incomodidad del momento. Sin propósito, en cambio, cada obstáculo parece un muro insalvable, cada caída parece definitiva y cada esfuerzo parece inútil. Uno de los motivos por los que tantas personas abandonan lo que empiezan es precisamente porque no han definido un propósito. Comienzan entusiasmados porque la idea suena bien: bajar de peso, ganar dinero, aprender un idioma, montar un negocio. Pero cuando el entusiasmo inicial desaparece y aparecen las dificultades, se preguntan inconscientemente: ¿y esto para qué? Si la respuesta no es lo suficientemente fuerte, todo se derrumba. Ese vacío de propósito convierte las metas en simples ocurrencias, en caprichos temporales que no sobreviven al primer obstáculo. Por eso es tan común ver gente que prueba un proyecto tras otro, un hobby tras otro, una meta tras otra, sin permanecer en ninguna lo suficiente como para ver resultados reales. El error está en pensar que el propósito es algo que aparece por sí solo, como una revelación espontánea. En realidad, el propósito se construye, se descubre en el camino, se define con la práctica y con la reflexión. Muchas personas no avanzan porque esperan a encontrar su gran propósito antes de empezar, cuando lo cierto es que se necesita empezar para descubrirlo. El propósito no siempre se revela en un instante de claridad, sino que se moldea con la experiencia. Al principio puede ser algo simple, como mejorar tu salud, ser un mejor ejemplo para tus hijos o demostrarte que puedes superar un reto. Con el tiempo, ese propósito puede crecer y profundizarse, pero lo esencial es que exista desde el inicio, aunque sea pequeño, porque es lo que te ayudará a no abandonar a la primera dificultad. La motivación sin propósito también crea una ilusión peligrosa, la de sentir que estás progresando cuando en realidad solo te estás moviendo sin dirección. Puedes llenarte de actividades, de planes, de proyectos y parecer muy ocupado, pero si no tienes claro hacia dónde quieres ir, todo ese movimiento termina siendo un desgaste vacío. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que realmente importa. El propósito no solo te sostiene, también te filtra. Te ayuda a decir no a lo que no aporta, a concentrar tu energía en lo esencial, a evitar distracciones disfrazadas de oportunidades. Sin propósito, cualquier camino parece válido, pero también cualquier excusa sirve para abandonar. Piensa en alguien que decide levantarse todos los días a entrenar a las 5 de la mañana. Si lo hace solo porque vio un video motivacional, probablemente aguante 1 o 2 semanas y después abandonará porque el sueño o el cansancio pesarán más que las ganas iniciales. Pero si esa misma persona lo hace porque quiere mejorar su salud tras una enfermedad, porque quiere poder jugar con sus hijos sin agotarse, o porque sueña con participar en una carrera que siempre le pareció imposible, entonces el propósito será la razón que le recuerda por qué levantarse incluso en los días más duros. El propósito convierte la disciplina en un acto de coherencia con tu identidad y tus valores más profundos. El verdadero poder no está en estar motivado todos los días, sino en tener un propósito tan fuerte que te empuje hacia adelante incluso en ausencia de motivación.
Es el propósito el que te hace superar la pereza, el que te hace levantarte tras un fracaso, el que te da razones cuando tu mente quiere excusas. Y cuando tienes un propósito claro, incluso el sacrificio deja de sentirse como sufrimiento, porque cada paso, cada esfuerzo y cada renuncia tiene sentido. El mito de la motivación sin propósito es el que mantiene a muchas personas atrapadas en ciclos de entusiasmo y abandono. Crean que no logran sus metas porque les falta motivación, cuando en realidad lo que les falta es una razón poderosa que la sostenga. No es más motivación lo que necesitas, es más propósito. Y lo extraordinario es que, cuando encuentras ese propósito, la motivación deja de ser algo que persigues y se convierte en algo que aparece naturalmente como consecuencia de tu coherencia. Ya no tienes que buscar fuera de ti la chispa para empezar, porque llevas dentro de ti la fuerza que te recuerda por qué nunca debes detenerte. Capítulo 5. Perseguir intensidad en lugar de constancia. Uno de los errores más comunes en la búsqueda de resultados es confundir intensidad con constancia. Creer que lo que realmente te hará avanzar es la fuerza con la que empiezas y no la capacidad de permanecer en el tiempo. Muchas personas arrancan con un entusiasmo desbordante, se inscriben en el gimnasio y entrenan 2 horas diarias durante la primera semana. Se sientan a estudiar 10 horas seguidas el primer día. Trabajan hasta la madrugada en su nuevo proyecto durante los primeros días, y todo parece indicar que están destinados al éxito. Pero la intensidad inicial rara vez se sostiene, porque el cuerpo y la mente no están diseñados para vivir en un estado de esfuerzo extremo constante. Tarde o temprano aparece el cansancio, el aburrimiento, la frustración por no ver resultados inmediatos, y esa intensidad que parecía admirable se apaga tan rápido como comenzó. Y ahí está el verdadero problema. Al perseguir intensidad en lugar de constancia, las personas terminan abandonando antes de tiempo y viven atrapadas en un ciclo de comienzos fuertes y finales prematuros. La intensidad es atractiva porque nos da la ilusión de que estamos avanzando más rápido, nos hace sentir que de golpe estamos compensando todo lo que no hicimos antes. Por eso es tan tentador decidir que a partir de mañana cambiaremos todo de raíz. Comeremos perfecto, entrenaremos como atletas, leeremos durante horas, trabajaremos sin descanso. Pero la realidad es que un gran cambio nunca se sostiene con un esfuerzo desproporcionado y momentáneo, sino con acciones pequeñas y repetidas que parecen insignificantes, pero que, acumuladas con el tiempo, generan resultados inmensos. No es el maratón de un solo día el que transforma tu vida, sino la caminata diaria que repites sin falta durante años. Perseguir la intensidad también alimenta una mentalidad peligrosa, la del todo o nada. Si no puedo hacerlo con toda mi energía, mejor no lo hago. Si no puedo entrenar 2 horas, entonces no entreno 15 minutos. Si no puedo leer un libro entero en una semana, mejor no leo nada. Esta mentalidad absolutista destruye cualquier posibilidad de progreso real, porque convierte cada tropiezo en un fracaso total. Así, quien se exige intensidad permanente termina desanimándose con facilidad, porque no comprende que el verdadero progreso no está en lo que haces en un día extraordinario, sino en lo que eres capaz de sostener en un día común. La constancia, en cambio, es mucho menos llamativa, pero infinitamente más poderosa. La constancia no busca impresionar a nadie, no brilla en las redes sociales ni se convierte en espectáculo, pero construye cimientos sólidos que soportan el peso del tiempo. Hacer poco, pero hacerlo todos los días es la fórmula secreta que muy pocos están dispuestos a aceptar, porque exige paciencia, humildad y la capacidad de valorar lo pequeño. La constancia entiende que no importa cuántas horas estudies un día, sino cuántos días seguidos eres capaz de abrir el libro. No importa cuántos kilómetros corras en una jornada, sino cuántas semanas seguidas sales a entrenar. No importa cuántas horas trabajes de golpe en un proyecto, sino cuántos meses permaneces enfocado en él. La constancia convierte la acción en hábito y el hábito en resultados duraderos. El problema es que nuestra sociedad premia la intensidad y desprecia la constancia. Celebramos los logros rápidos, los cambios radicales, las transformaciones de un mes, los resultados visibles de inmediato.
Las redes sociales están llenas de historias espectaculares de personas que parecen haber logrado todo en muy poco tiempo, y eso nos hace sentir que si no podemos replicar esa intensidad, entonces no vale la pena ni intentarlo. Pero esas historias rara vez muestran la verdad completa. Detrás de cada gran logro hay años de trabajo silencioso, de constancia aburrida, de disciplina en días en los que no había público ni aplausos. La intensidad puede dar espectáculo, pero la constancia construye legado. Cuando persigues la intensidad, te obsesionas con el corto plazo. Quieres resultados ya, quieres sentir que todo cambia de inmediato, quieres vivir la euforia de un progreso acelerado. Pero cuando eliges la constancia, aceptas que el proceso es lento, que los resultados vendrán con paciencia, que cada paso cuenta aunque sea pequeño. La constancia te protege del abandono porque entiende que no pasa nada si hoy no diste tu máximo. Lo importante es que no te detengas. Y esa mentalidad flexible es la que permite que, al cabo de meses o años, hayas avanzado más que cualquiera que buscó intensidad desmedida y se quemó en el camino. Este error de perseguir intensidad en lugar de constancia también tiene una consecuencia peligrosa. Destruye la relación que tienes contigo mismo. Cada vez que empiezas con toda la fuerza y luego abandonas, refuerzas la idea de que no eres capaz de sostener nada, de que siempre fallas, de que te falta disciplina. Esa sensación de fracaso repetido mina tu autoestima y te convierte en prisionero de la culpa. Pero cuando eliges la constancia, empiezas a reconstruir esa relación de confianza contigo. Te demuestras que puedes cumplir pequeñas promesas diarias, que puedes sostener hábitos aunque no sean espectaculares, que puedes avanzar sin necesidad de correr. Y poco a poco, esa confianza acumulada se convierte en la base de logros mucho más grandes. La verdadera pregunta no es qué tan fuerte puedes empezar, sino qué tan lejos puedes llegar. Y la única forma de llegar lejos es con pasos constantes, no con arranques desmedidos. Piensa en la fábula de la liebre y la tortuga. La liebre corre con intensidad, se confía, se detiene y al final pierde. La tortuga, lenta pero constante, gana la carrera. Así funciona la vida real. Puedes impresionar al mundo con tu intensidad momentánea, pero solo te impresionarás a ti mismo con tu constancia silenciosa. La próxima vez que quieras empezar un cambio, no te obsesiones con hacer mucho desde el primer día. Obsesiónate con hacerlo todos los días, aunque sea poco. El éxito no se mide en la magnitud de un esfuerzo aislado, sino en la capacidad de repetirlo hasta que se convierte en parte de ti. La intensidad es efímera, la constancia es eterna. Y si aprendes a elegir la constancia por encima de la intensidad, descubrirás que la vida recompensa a los que saben avanzar despacio pero sin detenerse. Capítulo 6. Depender de la inspiración externa. Uno de los errores más extendidos en la búsqueda de motivación es creer que necesitamos constantemente una chispa externa que nos encienda para poder actuar. Nos acostumbramos a buscar frases célebres, videos motivacionales, charlas inspiradoras, canciones poderosas o discursos llenos de energía que, por unos instantes, nos hacen sentir invencibles. Y no hay nada malo en dejarse inspirar de vez en cuando. El problema surge cuando esa inspiración se convierte en la única fuente de movimiento. Es entonces cuando entramos en un ciclo adictivo. Cada vez que queremos avanzar, necesitamos otra dosis de estímulo externo como si la fuerza para actuar estuviera siempre afuera y no dentro de nosotros. La dependencia de la inspiración externa genera una ilusión peligrosa, la de sentir que estamos progresando, cuando en realidad solo nos estamos emocionando. Ver un video, escuchar una conferencia o leer un libro puede hacernos sentir momentáneamente que ya hemos cambiado, que ya hemos dado un paso hacia adelante, cuando en realidad seguimos en el mismo lugar. La emoción de ese momento es intensa, incluso puede llevarnos a tomar pequeñas acciones, pero al cabo de unas horas o de unos días se diluye y volvemos al punto de partida. Y entonces buscamos otra dosis, y luego otra, y otra más, sin comprender que lo que necesitamos no es más inspiración, sino aprender a sostenernos sin depender de ella. El gran problema de depender de la inspiración externa es que no siempre estará disponible. No siempre tendrás un orador frente a ti, no siempre encontrarás la frase adecuada en el momento de mayor dificultad, no siempre habrá una canción que te saque del pozo. Y si tu capacidad de actuar depende de algo que no controlas, entonces tu vida estará a merced de lo que ocurra afuera.
Serás como un barco sin motor, que solo se mueve cuando el viento sopla. Y todos sabemos que el viento es caprichoso. A veces sopla fuerte, a veces se detiene por completo, a veces sopla en la dirección contraria. ¿De verdad quieres que tu progreso dependa de factores tan volátiles? Las personas que alcanzan grandes logros saben cómo motivarse desde dentro. No necesitan estímulos externos constantes, porque han aprendido a encontrar razones profundas en su propósito, en su identidad y en su disciplina. Saben que los videos, las frases y los libros son solo un empujón inicial, pero no la base sobre la que se construye el camino. La inspiración externa puede encenderte, pero la motivación interna es la que te sostiene. La primera es como el fuego artificial, brillante, ruidoso y breve. La segunda es como una fogata bien cuidada, silenciosa, constante y duradera. Cuando dependes de la inspiración externa, tu vida se convierte en una montaña rusa emocional. Subes al pico cada vez que consumes un nuevo estímulo, pero inevitablemente caes cuando ese estímulo desaparece. El problema es que las caídas se sienten cada vez más duras, porque empiezas a creer que no tienes lo necesario para mantenerte en movimiento por ti mismo. Y ese pensamiento mina tu autoestima, te hace dudar de tu capacidad y te vuelve esclavo de buscar siempre una nueva fuente de energía. Pero cuando aprendes a cultivar motivación interna, el camino se vuelve más estable. Puede que no tengas picos tan altos de euforia, pero tampoco caes tan bajo cuando el estímulo externo falta. Otro efecto de esta dependencia es la pasividad. Cuando solo buscas inspiración externa, te conviertes en consumidor en lugar de creador. Te acostumbras a absorber lo que otros producen en lugar de producir por ti mismo. Pasas horas viendo charlas, leyendo frases, escuchando podcasts, pero no aplicas nada de manera concreta. Y llega un momento en que te engañas creyendo que estás avanzando porque estás rodeado de contenido motivador, cuando en realidad solo estás entretenido. La acción real no se produce en la pantalla, ni en las páginas de un libro, sino en tu vida cotidiana, en las decisiones que tomas, en los hábitos que sostienes, en la disciplina que construyes. Esto no significa que la inspiración externa sea inútil. Todos necesitamos en ciertos momentos escuchar palabras que nos sacudan, leer historias que nos recuerdan lo que es posible, ver ejemplos que despierten nuestra admiración. Pero hay una gran diferencia entre usar la inspiración como complemento y usarla como combustible principal. La inspiración es la chispa, pero el motor eres tú. Si no aprendes a encenderte por dentro, ningún estímulo externo será suficiente. La clave está en aprender a cultivar un diálogo interno poderoso. En lugar de esperar que alguien más te diga que puedes, tienes que aprender a decírtelo tú mismo. En lugar de esperar que una frase te recuerde tu valor, debes recordar quién eres y qué has superado. En lugar de depender de la emoción que otros generan, necesitas entrenar la disciplina de actuar incluso sin emoción. Porque la verdad es esta: el día más importante para avanzar no será aquel en el que estés lleno de energía tras una conferencia inspiradora, sino aquel en el que estés cansado, desanimado y solo, y aún así decidas dar un paso más. Ese es el verdadero poder de la motivación interna. Depender de la inspiración externa es vivir como espectador de la vida de otros. Cultivar la motivación interna es convertirte en protagonista de tu propia historia. Y aunque al principio pueda parecer más difícil, descubrirás que es infinitamente más liberador. Porque cuando aprendes a inspirarte a ti mismo, ya no necesitas esperar el video, el libro o la charla adecuada. Te conviertes en alguien capaz de moverse por decisión y no por emoción. Y esa, sin duda, es la clase de fuerza que construye resultados reales y duraderos. Capítulo 7. Subestimar los hábitos pequeños. Uno de los mayores errores que comete la mayoría de las personas al intentar cambiar su vida es subestimar el poder de los hábitos pequeños. Nos han enseñado a creer que solo los grandes esfuerzos traen resultados extraordinarios, que necesitamos hacer transformaciones radicales, tomar decisiones drásticas y vivir cambios espectaculares para lograr algo que valga la pena. Pero la verdad es mucho más sencilla y al mismo tiempo más difícil de aceptar. La grandeza no se construye con gestos gigantescos, sino con la repetición diaria de acciones pequeñas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo generan una transformación inmensa.
Lo que separa a las personas que alcanzan sus metas de las que se quedan soñando no es la magnitud de lo que hacen un día, sino la constancia de lo que hacen todos los días. El problema es que los hábitos pequeños son aburridos, discretos y poco llamativos. No generan aplausos ni publicaciones impactantes en redes sociales. Nadie va a felicitarte por beber un vaso de agua más, por leer 10 páginas, por ahorrar una pequeña cantidad, por hacer una caminata de 15 minutos o por escribir unas pocas líneas. Como esas acciones no producen resultados inmediatos ni visibles, las despreciamos, las dejamos para después o las abandonamos con la idea de que no hacen la diferencia. Queremos atajos, fórmulas rápidas, golpes de suerte, y no entendemos que el verdadero progreso se esconde en esas pequeñas elecciones cotidianas que suman silenciosamente hasta cambiar por completo nuestra realidad. Subestimar los hábitos pequeños también nos condena a vivir en la frustración, porque al esperar siempre grandes resultados de grandes esfuerzos, nos sentimos decepcionados cuando no podemos mantener ese nivel de exigencia. Entonces preferimos no hacer nada antes que hacer poco, olvidando que ese poco acumulado es precisamente lo que marca la diferencia. Cada hábito pequeño es como un ladrillo, y aunque un solo ladrillo no construye una casa, la repetición diaria de colocarlos en su lugar termina levantando un edificio sólido e imponente. Si desprecias el ladrillo, nunca tendrás la casa. El poder de los hábitos pequeños se basa en dos principios fundamentales: acumulación y consistencia. La acumulación significa que cada acción, por mínima que parezca, se suma a las anteriores y multiplica sus efectos. Leer 10 páginas hoy no cambia tu vida, pero leer 10 páginas todos los días durante un año equivale a más de 3.600 páginas, es decir, entre 10 y 15 libros. Ahorrar una pequeña cantidad no te hace rico, pero hacerlo de manera constante durante años crea un fondo que puede transformar tu estabilidad financiera. Caminar 15 minutos no cambia tu cuerpo de inmediato, pero hacerlo todos los días durante un mes ya mejora tu salud, tu ánimo y tu energía. La consistencia, por su parte, convierte esas pequeñas acciones en parte de tu identidad. Dejas de ser alguien que intenta leer, ahorrar o ejercitarse para convertirte en un lector, un ahorrador, una persona activa. Y esa identidad es la que te impulsa a sostener el cambio a largo plazo. Cuando subestimamos los hábitos pequeños, nos dejamos atrapar por la mentalidad del todo o nada. Si no puedo entrenar una hora, mejor no entreno. Si no puedo comer saludable todo el día, entonces ya no vale la pena cuidar ninguna comida. Si no puedo trabajar 4 horas seguidas en mi proyecto, entonces no hago nada. Esa mentalidad destruye cualquier progreso, porque nos impide aprovechar la oportunidad de avanzar aunque sea un poco. En cambio, cuando valoramos los hábitos pequeños, comprendemos que cada paso cuenta, que cada decisión suma, que no se trata de perfección, sino de persistencia. Lo irónico es que todos los grandes logros que admiramos en la vida de otras personas están construidos sobre hábitos pequeños. El atleta que gana una medalla olímpica no llegó ahí por entrenar de forma espectacular un solo día, sino por repetir durante años rutinas que a simple vista parecían monótonas. El escritor que publica un libro exitoso no lo hizo en un arranque de inspiración de una noche, sino escribiendo cada día un poco aunque no tuviera ganas. El empresario que construyó una compañía no lo logró con un golpe de suerte, sino con cientos de decisiones pequeñas y consistentes que sumadas crearon un imperio. La grandeza siempre está compuesta de pequeñas partes, y quienes subestiman esas partes nunca llegan a ver el resultado completo. Otro aspecto fundamental es que los hábitos pequeños no solo generan resultados externos, sino también internos. Cada vez que cumples una pequeña acción, fortaleces tu confianza, tu disciplina y tu capacidad de autorregulación. Te demuestras que puedes cumplir lo que prometes, aunque sea algo mínimo, y esa confianza acumulada se convierte en la base para retos más grandes. Por eso, alguien que aprende a sostener un hábito pequeño es mucho más poderoso que alguien que empieza con un gran esfuerzo y lo abandona pronto. No se trata de cuánto haces un día, sino de cuánto eres capaz de mantener a lo largo del tiempo.
Subestimar los hábitos pequeños es en el fondo subestimar el poder del tiempo. Queremos resultados inmediatos porque no confiamos en el proceso lento, pero el tiempo pasa de todas formas. La pregunta es, ¿qué habrás acumulado cuando ese tiempo haya pasado? Si cada día desprecias lo pequeño, cuando pasen meses o años seguirás en el mismo lugar. Pero si cada día siembras una acción mínima, cuando pasen meses o años descubrirás que todo ha cambiado. El tiempo es el aliado más poderoso de los hábitos y solo quienes lo entienden son capaces de transformar su vida sin necesidad de milagros ni grandes sacrificios. La clave está en dejar de buscar la acción perfecta y empezar a valorar la acción constante, por más pequeña que sea. No subestimes el poder de leer una página, de beber un vaso de agua, de salir a caminar 10 minutos, de escribir una frase, de ahorrar unas monedas. Hazlo todos los días y verás cómo de repente lo que parecía insignificante se convierte en la base de un cambio profundo. La vida no cambia de un día para otro, cambia un poco cada día. Y los hábitos pequeños son la herramienta que convierte ese poco en mucho, ese mínimo en extraordinario, ese inicio tímido en una victoria contundente. Capítulo 8. Ignorar el autocuidado. Uno de los errores más silenciosos y perjudiciales en la búsqueda de motivación y éxito es ignorar el autocuidado. Muchas personas piensan que el progreso se logra sacrificando todo lo demás: dormir menos, comer mal, saltarse descansos, descuidar la salud mental, social y emocional, con la creencia de que cada hora invertida en trabajo o esfuerzo adicional las acerca más a su meta. Al principio puede parecer efectivo, se producen resultados rápidos, se cumplen tareas, se avanza, pero tarde o temprano el cuerpo y la mente empiezan a cobrar factura. Ignorar el autocuidado es como intentar conducir un coche a máxima velocidad sin aceite ni mantenimiento. Puedes avanzar durante un tiempo, pero la maquinaria se desgasta, se sobrecalienta y eventualmente se rompe. El autocuidado no es lujo ni indulgencia, es una condición indispensable para sostener cualquier esfuerzo a largo plazo. Dormir bien, alimentarse correctamente, descansar, hacer ejercicio, desconectarse de la presión constante, cuidar la mente y las emociones. Todo esto es parte del combustible necesario para que la motivación y la disciplina funcionen. Saltarse estas bases puede darte resultados momentáneos, pero nunca generará un progreso sostenible. Muchas personas confunden el estar ocupado con ser productivo y el sacrificio extremo con compromiso, sin darse cuenta de que cada día que descuidan su bienestar interno están debilitando la capacidad de mantener enfocados y consistentes. Cuando ignoras el autocuidado, la mente se desgasta más rápido de lo que puedes percibir. La fatiga mental hace que te vuelvas más reactivo, menos paciente y más propenso a la frustración. La falta de sueño disminuye tu capacidad de concentración, aumenta tu irritabilidad y reduce tu resiliencia frente a los obstáculos. La alimentación deficiente afecta tanto la energía física como la claridad mental, generando esa sensación de "no puedo más", que muchas veces se confunde con falta de motivación, cuando en realidad es una alerta del cuerpo de que necesita cuidado. El autocuidado no es un lujo opcional, es la infraestructura que sostiene cualquier intento de cambio. El autocuidado también es un factor clave para la disciplina. Muchas personas piensan que la disciplina consiste únicamente en forzarse a cumplir metas sin importar cómo se sienten, pero la verdadera disciplina no funciona si descuidas tu energía física y mental. La disciplina sostenida nace de la coherencia entre tus metas y tu bienestar. Cuando cuidas tu cuerpo y tu mente, te vuelves más resistente a la tentación de abandonar, más capaz de mantener hábitos y más creativo a la hora de solucionar problemas. Ignorar el autocuidado es subestimar la relación entre cuerpo, mente y resultados. Es como intentar levantar pesas con un brazo débil. Puedes hacer un intento, pero no generarás fuerza real ni duradera. Otro efecto de descuidar el autocuidado es que erosiona la motivación interna. Cuando estás cansado, estresado o emocionalmente drenado, incluso las metas más significativas parecen imposibles. Te sientes atrapado, frustrado y sin energía, y esa sensación se interpreta erróneamente como "no tengo motivación"
o no soy capaz, cuando en realidad tu cuerpo y tu mente solo están pidiendo un respiro. La motivación no es solo un estado mental, está profundamente ligada a tu estado físico y emocional. Ignorar esta conexión es como intentar encender un fuego sin leña ni oxígeno. Puede soplar con fuerza, pero nunca prenderá. Otro efecto de descuidar el autocuidado es que erosiona la motivación interna. Cuando estás cansado, estresado o emocionalmente drenado, incluso las metas más significativas parecen imposibles. Te sientes atrapado, frustrado y sin energía, y esa sensación se interpreta erróneamente como no tengo motivación o no soy capaz, cuando en realidad tu cuerpo y tu mente solo están pidiendo un respiro. La motivación no es solo un estado mental, está profundamente ligada a tu estado físico y emocional. Ignorar esta conexión es como intentar encender un fuego sin leña ni oxígeno, puede soplar con fuerza, pero nunca prenderá. El autocuidado también incluye poner límites y aprender a decir no. Muchas personas caen en la trampa de sacrificar su tiempo y energía por otros, creyendo que todo debe pasar primero por sus manos. Este patrón genera agotamiento, resentimiento y falta de foco, y termina minando la motivación a largo plazo. Cuidarte no significa ser egoísta, significa reconocer que tus recursos internos son finitos y que solo puedes sostener tu crecimiento si los preservas. Aprender a decir no, priorizar tus necesidades y mantener espacios de descanso es parte esencial de cualquier plan de éxito. El autocuidado no es solo físico, también es emocional y mental. Tomarse tiempo para reflexionar, para meditar, para procesar emociones, para desconectarse de la presión externa, para disfrutar de actividades que te recarguen, todo esto contribuye a mantener la motivación viva y la disciplina activa. Ignorarlo conduce a un ciclo de desgaste que a la larga produce abandono, frustración y sensación de fracaso, no porque falten ganas, sino porque la máquina interna se ha sobrecalentado y necesita reparación. En definitiva, ignorar el autocuidado es un error que subestima la relación entre energía, motivación y resultados. No se puede sostener un esfuerzo intenso y constante si la base de bienestar físico, emocional y mental no está presente. Los grandes logros no se alcanzan sacrificando la salud y la estabilidad emocional, sino construyéndolos sobre un cuerpo y una mente fuertes y equilibrados. Cada paso hacia una meta debe estar acompañado de atención a ti mismo, porque solo desde un lugar de fuerza, claridad y bienestar es posible mantener la motivación, la disciplina y la constancia que transforma los sueños en realidad. Capítulo 9. El autosabotaje disfrazado de excusas. Uno de los errores más comunes y a la vez más destructivos que comete cualquier persona en su búsqueda de motivación y éxito es caer en el autosabotaje disfrazado de excusas. Es un fenómeno sutil que se infiltra en la mente como una especie de voz racional y lógica, y que nos hace creer que nuestras razones para no actuar son válidas, mientras en realidad estamos bloqueando nuestro propio progreso. Nos decimos frases como, no tengo tiempo, no tengo suficiente dinero, no es el momento adecuado, no tengo los recursos necesarios, no estoy preparado. Y en cada una de esas excusas creemos que estamos siendo honestos con nosotros mismos, cuando en realidad estamos evitando la incomodidad del esfuerzo, del riesgo o de la responsabilidad que implica avanzar. Nos decimos frases como, no tengo tiempo, no tengo suficiente dinero, no es el momento adecuado, no tengo los recursos necesarios, no estoy preparado. Y en cada una de esas excusas creemos que estamos siendo honestos con nosotros mismos, cuando en realidad estamos evitando la incomodidad del esfuerzo, del riesgo o de la responsabilidad que implica avanzar. El autosabotaje disfrazado de excusas es particularmente peligroso, porque al presentarse con apariencia de lógica y prudencia, pasa desapercibido y se convierte en la causa silenciosa de la frustración, la inconstancia y el estancamiento. La mayoría de las personas no se da cuenta de que sus excusas no son la verdad, sino una construcción mental para justificar la inacción. Cada vez que decimos no puedo o no es el momento, estamos entrenando nuestra mente para buscar razones que nos permitan permanecer en la zona de confort. Y cada vez que cedemos a esa justificación, reforzamos el patrón de autosabotaje.
Y lo más insidioso es que al principio estas excusas parecen efectivas y hasta nos generan alivio. Sentimos que tenemos control sobre nuestra vida, que estamos siendo realistas y que estamos evitando cometer errores. Pero la realidad es que estamos postergando nuestro crecimiento y debilitando nuestra capacidad de enfrentar desafíos. La comodidad temporal se paga con un precio alto: años de oportunidades perdidas, metas abandonadas y sueños sin cumplir. El autosabotaje disfrazado de excusas también se alimenta del miedo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo al cambio, miedo a exponerse. Cada excusa es una barrera que levantamos para protegernos de ese miedo, pero esa protección es ilusoria. Nos sentimos seguros por un momento, pero al mismo tiempo nos detenemos, nos quedamos atrapados y dejamos de avanzar hacia lo que realmente queremos. La paradoja es que el miedo nunca desaparece esperando, solo se enfrenta actuando. Cada vez que cedemos a las excusas, reforzamos la creencia de que no somos capaces, y eso hace que el miedo crezca más fuerte y que la inacción se vuelva un patrón crónico. El autosabotaje disfrazado de excusas también tiene un efecto devastador en nuestra autoestima y autoconfianza. Cada vez que decimos "no puedo" o "ya habrá otro momento", nuestra mente interpreta esa decisión como un reflejo de incapacidad. Nos acostumbramos a abandonarnos, a subestimarnos y a pensar que necesitamos más preparación, más recursos, más circunstancias perfectas para lograr algo. Y así, la sensación de frustración se convierte en un círculo vicioso. No actuamos, nos sentimos incapaces, buscamos justificaciones y nos convencemos de que nuestras excusas son razonables. Al final, terminamos creyendo que nuestras limitaciones externas son las responsables de nuestra falta de progreso, cuando en realidad el principal obstáculo está dentro de nosotros mismos. El peligro de este autosabotaje es que es tan cotidiano que rara vez se percibe. Cada pequeña excusa que aceptamos parece inocua. Un día decimos "mañana empiezo", al otro "esta semana me pongo en serio", después "cuando tenga más tiempo lo haré". Ninguna de estas decisiones por sí sola parece catastrófica, pero acumuladas a lo largo de semanas, meses y años, crean un historial de inacción que limita nuestro potencial y nos aleja de nuestras metas. La verdadera habilidad para superar el autosabotaje es reconocer que la excusa siempre está allí, esperando que la aceptes, y decidir actuar a pesar de ella. El progreso no depende de eliminar todas las excusas, sino de aprender a no dejarte atrapar por ellas. Una forma de identificar el autosabotaje disfrazado de excusas es observar los patrones de pensamiento. Cada vez que justificas tu inacción, pregúntate si estás realmente bloqueado por factores externos o si estás evitando un esfuerzo incómodo. La mayoría de las veces, descubrirás que las excusas son una manera de proteger tu zona de confort y evitar la incomodidad del crecimiento. La diferencia entre quienes logran sus objetivos y quienes no radica en que los primeros actúan a pesar de la incomodidad, mientras que los segundos esperan condiciones ideales que nunca llegan. El autosabotaje disfrazado de excusas no solo afecta las metas grandes, sino también las decisiones diarias. Cada vez que decides no levantarte temprano para estudiar, no enviar ese correo importante, no hacer esa llamada que puede cambiar tu vida, no ejercitarte, no tomar el control de tus finanzas, estás cediendo al mismo patrón de inacción, que con el tiempo determina el rumbo de tu vida. La suma de todas esas pequeñas excusas define la diferencia entre quien progresa y quien permanece estancado. El remedio contra este autosabotaje es simple en teoría, pero requiere coraje y disciplina. Reconocer que las excusas son una ilusión que nos aleja de nuestra verdadera capacidad, y actuar de todas formas. Es decir, comenzar a movernos, dar pasos aunque no estemos completamente preparados, enfrentar el miedo, aceptar la incomodidad y demostrar que nuestra acción no depende de circunstancias perfectas, sino de nuestra decisión de avanzar. Cada acción tomada a pesar de las excusas disminuye su poder y fortalece nuestra confianza y resiliencia. Con el tiempo, el patrón cambia. Ya no buscamos justificaciones, sino soluciones. Ya no tememos a la incomodidad, sino que la enfrentamos. Ya no nos dejamos atrapar por el autosabotaje, sino que nos movemos a pesar de él.
En definitiva, el autosabotaje disfrazado de excusas es uno de los enemigos más poderosos y silenciosos, porque se presenta bajo la apariencia de lógica, prudencia y realismo. Reconocerlo y aprender a actuar a pesar de él es lo que diferencia a quienes logran resultados sostenibles de quienes viven atrapados en la frustración, creyendo que la vida les niega oportunidades, cuando en realidad la oportunidad siempre estuvo en su capacidad de decidir, de moverse y de superar las excusas que ellos mismos habían creado. La verdadera motivación no nace de eliminar obstáculos externos, sino de superar los internos. Y el primer obstáculo interno que debemos enfrentar siempre son nuestras excusas. Capítulo 10. Creer que la motivación reemplaza la disciplina. Uno de los errores más frecuentes y peligrosos que comete cualquier persona en la búsqueda del éxito es pensar que la motivación por sí sola puede reemplazar la disciplina. Es un error tan común que incluso quienes han leído decenas de libros de desarrollo personal y escuchado charlas motivacionales no logran comprenderlo plenamente. La motivación es un estado emocional, fluctuante, efímero y muchas veces impredecible. La disciplina, en cambio, es un hábito consolidado, una decisión repetida que no depende de cómo te sientas en un momento dado. Creer que la motivación puede sustituir la disciplina es poner toda la fuerza de tu progreso en algo que se desvanece con facilidad. Es como intentar llenar un recipiente con agua que se evapora mientras lo observas, nunca tendrás suficiente. La motivación es poderosa al inicio, pero su duración es limitada. Puede encenderte, impulsarte y darte un impulso inicial, pero si no hay disciplina que sostenga la acción cuando la emoción desaparece, todo ese impulso se pierde. Muchas personas esperan sentir la motivación antes de hacer algo importante, y cuando no llega, se detienen. Confunden la emoción momentánea con la capacidad de avanzar y no se dan cuenta de que la verdadera fuerza no proviene de esperar a que las ganas aparezcan, sino de actuar independientemente de ellas. La disciplina es la que te permite seguir trabajando cuando estás cansado, cuando tienes dudas, cuando la frustración te golpea o cuando los resultados tardan en llegar. La motivación, por sí sola, no garantiza nada, solo la disciplina convierte la intención en resultados sostenibles. Creer que la motivación reemplaza la disciplina también alimenta la procrastinación. Pensamos que si no sentimos ganas, si no estamos inspirados o si no estamos emocionados, entonces no es el momento adecuado. Nos decimos a nosotros mismos que vamos a empezar mañana, la próxima semana, cuando estemos más preparados o cuando algo externo nos impulse. Y así, día tras día, dejamos pasar oportunidades mientras esperamos un estado emocional que rara vez dura y que nunca se puede controlar completamente. La disciplina, por el contrario, funciona incluso cuando la motivación falla. Es la estructura que nos permite avanzar en ausencia de impulso emocional y esa capacidad es la que marca la diferencia entre quienes cumplen sus objetivos y quienes se quedan a mitad de camino. Otro efecto de depender demasiado de la motivación es que nos hace inconstantes. Nos sentimos llenos de energía un día y ese mismo día creemos que podemos con todo, lo cual nos lleva a sobrecargarnos, a establecer metas irreales y a agotarnos rápidamente. Cuando la motivación desaparece, nos sentimos decepcionados y frustrados, como si hubiéramos fracasado, y muchas veces abandonamos completamente. La disciplina evita este ciclo porque no depende del entusiasmo del momento, sino de la decisión de continuar. Permite que las acciones se conviertan en hábitos, que los hábitos se consoliden y que los resultados se acumulen de manera constante aunque los sentimientos cambien. La disciplina es también un factor de libertad. Puede parecer contradictorio porque a veces se asocia con restricción o sacrificio, pero en realidad es lo que nos permite liberarnos de la dependencia de la emoción. Una persona disciplinada no necesita esperar a sentirse motivada porque ha construido un sistema que asegura acción, progreso y coherencia. La motivación sigue siendo bienvenida y útil, pero deja de ser imprescindible. Esto genera confianza, seguridad y autonomía, porque sabes que tu avance no depende de estados emocionales fluctuantes, sino de tu capacidad de sostener tus decisiones en el tiempo. Otro aspecto importante es que la disciplina transforma la motivación en resultados tangibles. La motivación puede inspirarte, hacerte soñar y emocionarte, pero solo la disciplina convierte esas emociones en acción concreta y esa acción en resultados que se pueden medir.
La disciplina permite que la motivación se traduzca en hábitos diarios, que los hábitos se acumulen y que al final se logren metas reales. Sin disciplina, la motivación es como un globo que se eleva con fuerza durante unos segundos y luego desaparece. Con disciplina, ese mismo globo se ata a un hilo sólido y puede mantenerse en el aire durante mucho tiempo, permitiéndote avanzar incluso cuando el viento cambia. Creer que la motivación reemplaza la disciplina también genera falsas expectativas. Esperamos sentirnos siempre inspirados, energizados y con entusiasmo, y cuando eso no ocurre, nos sentimos incapaces, insuficientes o fracasados. Pero la disciplina nos enseña que no necesitamos estar en un estado emocional ideal para avanzar, solo necesitamos tomar acción de manera constante y coherente. Es esa acción repetida la que a la larga genera la motivación que antes buscábamos afuera. En otras palabras, la disciplina precede a la motivación, no al revés. En conclusión, depender únicamente de la motivación es un error que limita enormemente el progreso. La motivación puede ser un disparador inicial, un recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos, pero nunca puede sostener la acción por sí sola. La disciplina es la base sobre la cual se construyen los resultados sostenibles, la que nos permite avanzar cuando las emociones fallan, cuando las ganas desaparecen o cuando los obstáculos aparecen. Entender esta diferencia y aprender a priorizar la disciplina por encima de la motivación es lo que separa a quienes alcanzan sus metas de quienes se quedan atrapados en la frustración soñando con cambios que nunca llegan. La verdadera fuerza no está en esperar a sentir ganas, sino en decidir avanzar todos los días con constancia y coherencia independientemente de cómo nos sintamos. Compararte con otros en lugar de enfocarte en tu propio progreso. Uno de los errores más frecuentes y destructivos que bloquea la motivación y la disciplina es caer en la trampa de la comparación constante con los demás. Vivimos en una sociedad donde estamos rodeados de información sobre los logros de otros. Vemos a colegas ascender rápidamente, amigos publicar éxitos en redes sociales, personas alcanzando metas que parecen inalcanzables. Y automáticamente nuestro cerebro se activa para medirnos frente a esos estándares. La comparación puede parecer natural e incluso útil al principio, porque nos da un referente, pero en la práctica se convierte en un enemigo silencioso que genera frustración, desmotivación y muchas veces autosabotaje. El problema no está en observar a otros, sino en usar sus resultados como la medida de nuestro propio valor o de nuestro progreso. Compararte con otros es peligroso, porque cada persona tiene su propio ritmo, su propia historia, sus circunstancias únicas, sus fortalezas y debilidades. Ignorar esto es caer en la ilusión de que todos partimos desde el mismo punto, que todos tenemos las mismas oportunidades y recursos y que nuestras metas deberían alcanzarse con la misma facilidad que las de alguien más. Pero la realidad es que cada vida es incomparable, cada camino es diferente. Medirse con estándares ajenos no solo es injusto contigo mismo, sino que genera un falso sentido de fracaso. Cada pequeño retraso, cada error o cada limitación se perciben como fallos absolutos, cuando en realidad son parte natural del proceso de crecimiento individual. Otro efecto de compararte con otros es que desvirtúa tus propias metas y prioridades. Muchas personas cambian lo que quieren o cómo lo persiguen simplemente porque ven a alguien más logrando algo mejor. Por ejemplo, alguien puede iniciar un proyecto con entusiasmo, pero al ver que otra persona alcanza resultados más rápido o con más reconocimiento, siente que lo que hace no tiene valor y abandona. Esto es un patrón muy común. En lugar de evaluar tu progreso en función de tus propias capacidades, tiempo y recursos, mides tu éxito según estándares externos que muchas veces ni siquiera son relevantes para ti. El resultado es que terminas viviendo la vida de otros, persiguiendo logros que no se alinean con tus valores y sacrificando tu autenticidad por comparaciones inútiles. La comparación constante también tiene un impacto directo en la autoestima. Cada vez que te comparas y crees que otros están mejor, más avanzados o más exitosos, refuerzas la creencia de que no eres suficiente. Esa sensación erosiona la confianza en ti mismo y mina la motivación para seguir trabajando, porque todo esfuerzo se ve pequeño frente a lo que percibes de los demás.
Y lo más irónico es que muchas veces las comparaciones son engañosas. Las personas muestran solo sus logros visibles y exitosos, ocultando las dificultades, errores, fracasos y sacrificios que enfrentaron para llegar allí. Compararte con la versión pública o idealizada de otros es como medir tu progreso frente a una ilusión, y es imposible ganar esa competencia. Otro problema es que la comparación roba tu enfoque. Cuando te concentras en los resultados ajenos, tu energía se dispersa, tus decisiones se vuelven reactivas y tu creatividad se inhibe. En lugar de pensar en cómo avanzar a tu manera, buscas caminos que otros han tomado, imitando estrategias sin comprender tu contexto o tus recursos. Esto no solo retrasa tu progreso, sino que también genera ansiedad y estrés, porque estás constantemente tratando de alcanzar algo que no está diseñado para ti. La comparación constante convierte la motivación externa y los objetivos personales en cargas que no te pertenecen. La verdadera alternativa a la comparación es medir tu progreso únicamente con tus propios estándares. Esto implica observar tus resultados anteriores y compararlos con los actuales, evaluando cuánto has avanzado, qué has aprendido y qué cambios has logrado implementar. Significa reconocer tus fortalezas y aceptar tus limitaciones sin juicio, entendiendo que cada paso, aunque pequeño, te acerca más a tus metas. Cuando mides tu progreso contigo mismo, cada acción tiene sentido, cada logro es significativo y cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer individual. Otro efecto de compararte con otros es que desvirtúa tus propias metas y prioridades. Muchas personas cambian lo que quieren o cómo lo persiguen simplemente porque ven a alguien más logrando algo mejor. Por ejemplo, alguien puede iniciar un proyecto con entusiasmo, pero al ver que otra persona alcanza resultados más rápido o con más reconocimiento, siente que lo que hace no tiene valor y abandona. Esto es un patrón muy común. En lugar de evaluar tu progreso en función de tus propias capacidades, tiempo y recursos, mides tu éxito según estándares externos que muchas veces ni siquiera son relevantes para ti. El resultado es que terminas viviendo la vida de otros, persiguiendo logros que no se alinean con tus valores y sacrificando tu autenticidad por comparaciones inútiles. La comparación constante también tiene un impacto directo en la autoestima. Cada vez que te comparas y crees que otros están mejor, más avanzados o más exitosos, refuerzas la creencia de que no eres suficiente. Esa sensación erosiona la confianza en ti mismo y mina la motivación para seguir trabajando, porque todo esfuerzo se ve pequeño frente a lo que percibes de los demás. Y lo más irónico es que muchas veces las comparaciones son engañosas. Las personas muestran solo sus logros visibles y exitosos, ocultando las dificultades, errores, fracasos y sacrificios que enfrentaron para llegar allí. Compararte con la versión pública o idealizada de otros es como medir tu progreso frente a una ilusión, y es imposible ganar esa competencia. Otro problema es que la comparación roba tu enfoque. Cuando te concentras en los resultados ajenos, tu energía se dispersa, tus decisiones se vuelven reactivas y tu creatividad se inhibe. En lugar de pensar en cómo avanzar a tu manera, buscas caminos que otros han tomado, imitando estrategias sin comprender tu contexto o tus recursos. Esto no solo retrasa tu progreso, sino que también genera ansiedad y estrés, porque estás constantemente tratando de alcanzar algo que no está diseñado para ti. La comparación constante convierte la motivación en presión externa y los objetivos personales en cargas que no te pertenecen. La verdadera alternativa a la comparación es medir tu progreso únicamente con tus propios estándares. Esto implica observar tus resultados anteriores y compararlos con los actuales, evaluando cuánto has avanzado, qué has aprendido y qué cambios has logrado implementar. Significa reconocer tus fortalezas y aceptar tus limitaciones sin juicio, entendiendo que cada paso, aunque pequeño, te acerca más a tus metas. Cuando mides tu progreso contigo mismo, cada acción tiene sentido, cada logro es significativo y cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer. Además, enfocarte en tu propio progreso genera motivación sostenible. Cuando ves que estás mejorando en relación con tu versión anterior, surge una sensación de logro que no depende de factores externos ni de la aprobación de otros. Esta motivación interna es mucho más poderosa que la que nace de la comparación, porque no fluctúa según lo que otros hagan.
es constante, confiable y directa. Cada esfuerzo se refleja en resultados reales que tú puedes controlar, y no en logros ajenos que solo producen ansiedad y frustración. Compararte con otros también afecta la paciencia. La comparación constante nos hace querer resultados rápidos porque creemos que si otros alcanzaron algo en determinado tiempo, nosotros debemos hacerlo también. Esto genera impaciencia, estrés y una tendencia a abandonar antes de tiempo. Pero el progreso verdadero nunca sigue un calendario externo, sigue tu propio ritmo. Medir tu avance contigo mismo permite aceptar que cada proceso es único, que cada paso requiere tiempo y cada error es parte del aprendizaje, en lugar de verlo como una prueba de insuficiencia. En definitiva, compararte con otros es un error que desarma la motivación, mina la disciplina y genera frustración innecesaria. La única medida que importa es tu propio progreso, tus propios pasos, tus propias victorias y tus propios aprendizajes. Cuando dejas de medir tu éxito con los estándares de otros, recuperas el control sobre tu vida, fortaleces tu autoestima y encuentras una motivación mucho más sólida y duradera, porque nace de la coherencia entre lo que quieres, lo que haces y lo que logras. La verdadera competencia no está afuera, está dentro de ti, y ganar esa competencia es lo que realmente transforma tu vida. Capítulo 12. Esperar resultados inmediatos. Uno de los errores más comunes y paralizantes en la búsqueda de la motivación y el éxito es esperar resultados inmediatos. Vivimos en una sociedad acostumbrada a la gratificación instantánea. Queremos todo rápido, queremos ver cambios de manera inmediata y creemos que si el resultado no aparece en el corto plazo, significa que estamos fallando o que nuestros esfuerzos son inútiles. Este enfoque es uno de los enemigos más grandes de la constancia y la perseverancia, porque la mayoría de los procesos importantes requieren tiempo, paciencia y acumulación de esfuerzos diarios que, aunque parezcan insignificantes, se suman para generar un impacto enorme con el paso de los meses y los años. Esperar resultados inmediatos es ignorar la naturaleza progresiva del cambio y subestimar el valor del proceso. Cuando nos obsesionamos con la inmediatez, nos enfocamos en el resultado visible en lugar de valorar las acciones que nos acercan a él. Esto genera frustración, ansiedad y desmotivación. Por ejemplo, alguien que empieza a entrenar para mejorar su condición física espera ver cambios drásticos en unas pocas semanas. Al no observar la transformación rápida que esperaba, se siente desanimado, cuestiona su capacidad y abandona la rutina. Lo mismo ocurre en el estudio, en el emprendimiento, en la creación artística o en cualquier meta significativa. Esperamos que los resultados aparezcan como por arte de magia, sin comprender que cada pequeño esfuerzo es parte de un proceso acumulativo. La verdadera transformación es lenta, silenciosa y muchas veces imperceptible en el día a día, pero evidente cuando se observa el panorama general a lo largo del tiempo. Este error también afecta la percepción del esfuerzo. Cuando esperamos resultados inmediatos, nos frustramos ante cualquier obstáculo y creemos que todo esfuerzo que no produce resultados visibles es en vano. Pero el progreso real rara vez es lineal o instantáneo. Cada acción que realizas, aunque no tenga un efecto inmediato, está sembrando semillas que eventualmente florecerán. Ignorar esto nos hace subestimar la importancia de la constancia, de la disciplina diaria y del compromiso sostenido, elementos que son los verdaderos responsables de los resultados duraderos. Esperar gratificación instantánea nos convierte en esclavos de la urgencia, incapaces de disfrutar el proceso y de reconocer los avances pequeños pero significativos que se producen silenciosamente. Otro efecto de esperar resultados inmediatos es la impaciencia que genera decisiones precipitadas. Cuando queremos todo rápido, tendemos a buscar atajos, soluciones mágicas o fórmulas externas que prometen éxito inmediato, pero que rara vez funcionan o generan resultados sostenibles. Saltamos de un método a otro, de un consejo a otro, sin consolidar hábitos, sin aprender del proceso, sin fortalecer nuestra resiliencia. Esto crea un ciclo de frustración y abandono. Nunca vemos resultados porque nunca damos tiempo suficiente para que las acciones se traduzcan en logros. La impaciencia es enemiga de la perseverancia, y sin perseverancia no hay resultados duraderos. Esperar resultados inmediatos también genera comparación y autocrítica constante. Miramos a otros y pensamos que si ellos lograron algo en determinado tiempo, nosotros también deberíamos poder hacerlo.
Cada vez que no alcanzamos lo que creemos que deberíamos en un periodo corto, nos sentimos insuficientes, incompetentes o incapaces. Este pensamiento erosiona la confianza en uno mismo y alimenta la procrastinación, porque en lugar de enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras acciones diarias y consistentes, nos obsesionamos con resultados externos y fluctuantes. La paciencia se convierte en un aliado olvidado y la constancia en una habilidad que nunca desarrollamos. La solución a este error está en cambiar el enfoque del resultado inmediato al progreso constante. Debemos aprender a valorar cada acción, cada paso, cada hábito que implementamos, aunque no genere un efecto visible de inmediato. Esto implica reconocer que el éxito es un proceso acumulativo y que la consistencia, la disciplina diaria y la dedicación diaria son mucho más importantes que el impulso inicial o la gratificación instantánea. Al enfocar la atención en lo que podemos controlar, el esfuerzo, la calidad de nuestras decisiones y nuestra perseverancia, dejamos de depender de resultados inmediatos y empezamos a construir una base sólida para logros sostenibles y duraderos. Además, esperar resultados inmediatos distorsiona nuestra relación con el fracaso y los errores. Cuando queremos cambios rápidos, cualquier tropiezo parece definitivo, cualquier retroceso se percibe como fracaso absoluto y cualquier demora genera desmotivación. Pero el verdadero aprendizaje proviene de la acumulación de experiencias, de los errores corregidos y de los ajustes constantes. Cada paso en falso, cada obstáculo superado y cada acción repetida, aunque no produzca un efecto visible inmediato, contribuye al progreso real. La paciencia y la perspectiva a largo plazo nos permiten ver que lo que hoy parece insignificante es en realidad parte de un proceso que nos acerca a nuestras metas de manera sólida y confiable. En conclusión, esperar resultados inmediatos es un error que limita el progreso, la motivación y la constancia. Nos hace esclavos de la urgencia, nos convierte en críticos de nosotros mismos y nos impide reconocer la fuerza de los pequeños avances diarios que se producen silenciosamente. La verdadera transformación no ocurre de la noche a la mañana, ocurre a través de la acumulación de esfuerzos consistentes y bien dirigidos a lo largo del tiempo. Cambiar la mentalidad de la inmediatez a la paciencia, de la frustración por el retraso a la valoración del proceso, es uno de los pasos más importantes para sostener la motivación, fortalecer la disciplina y construir resultados duraderos que realmente transformen nuestra vida. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.